Julio. Julio era o es... No oigo. Julio, quien era... Bien, Julio? Sí, te oigo. Sí, ¿me está escuchando? Te oigo un poco lejos, pero te oigo. Ok. Tenemos a Julio que nos va a hablar sobre la situación de la frontera en Venezuela con Colombia. Julio fue embajador aquí en las Naciones Unidas y ahora se encuentra trabajando directamente en su pueblo, en su patria, enfrentando las problemáticas que allí cada día aparecen por los enemigos de la patria de Venezuela. Julio, ¿cómo está? Julio Escalona, ¿cómo está usted? Oh, muy bien, muchas gracias por la llamada y muchas gracias por permitirme de nuevo conversar con usted y con todo el importante público que siempre lo escucha. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, ¿qué es lo que está pasando, Julio, en la frontera? ¿Por qué la necesidad de cerrar la frontera con Colombia? Bueno, fíjate, esa es una historia larga, ¿no? Pero vamos a echarla cortica. Bueno, el presidente Chávez en una oportunidad no solo cerró la frontera, sino que despachó 10 batallones. Julio, acérquese más al teléfono. Sí, no sé, este cortico. Pero voy a protegérmelo de la boca. Sí. Mira, te decía que esa es una historia un poco larga, pero que vamos a hacerlo más corto, ¿no? Sí. Por ahí por el año, te voy a decir el año, pues en la época de las relaciones con el presidente Uribe, cuando se hizo la operación en Manuel. La operación en Manuel data, por ahí creo que desde el año que mataron a Reyes. A Reyes, sí. Creo que fue el 2006, si no recuerdo mal. Fue por ahí por 2006-2007, ¿no? Ese año, el presidente Chávez logró iniciar un proceso de diálogo de la FARC y Uribe y la FARC. Y él organizó lo que se llamó la Operación Emmanuel. La Operación Emmanuel fue una operación en la que la FARC se debía entregar a un grupo de secuestrados relevantes, políticos colombianos, y eso iba a dar pie a unas conversaciones de paz. Para tal fin, Chávez convocó varios dirigentes de América Latina. Entre ellos estuvo presente el presidente Kirchner de Argentina. Sí. Estuvo un enviado de Lula da Silva, que era presidente en ese momento de Brasil, y así representantes de otros países. Es decir, el presidente Chávez organizó al más alto nivel para trabajar por la paz en Colombia. Esa debe ser un primer gesto, un gesto humanitario de parte de la FARC, que debería dar origen a una actitud recíproca de parte del presidente Uribe, en el sentido no solo de facilitar esa liberación en ese momento, sino además de favorecer que esa política continuase con la finalidad de arribar a conversaciones formales de paz. Bueno, en ese mismo proceso hubo diversos incidentes, diversos desencuentros y una actitud de Uribe poco favorable al diálogo, poco favorable a la paz, ¿no? En ese proceso es cuando precisamente ocurrió el episodio de una invasión de hecho al territorio ecuatoriano, donde eso fue en el 2008 a través de un bombardeo en Reyes. Ese proceso se fue complicando y uno de los momentos culminantes fue que Chávez precisamente decreta el cierre de la frontera y envía 10 batallones ante la real amenaza que se configuraba contra Venezuela de Colombia. Bueno, ese episodio se superó, estuvo vinculado también en esa época a que Colombia envió a un grupo de agentes del DAS a Caracas y capturaron a Granda, que era un negociador de la FARC, que estaba comisionado en Venezuela, ¿no? Eso generó un nuevo desencuentro con el gobierno de Colombia y diversos incidentes en la frontera. Es decir,
Te estoy contando esto porque es que el problema de la frontera trata de hace tiempo. ¿Y en qué consiste realmente? En que desde Colombia han estado entrando permanentemente fuerzas narcoparamilitares. De hecho, en Venezuela se han capturado varios jefes del narcotráfico y varios jefes paramilitares. Eso estuvo vinculado a ocupación del territorio venezolano, a violación de la Constitución de Venezuela y de las leyes, es decir, una serie de antecedentes agresivos de parte de, sobre todo en la época del gobierno de Uribe. Bueno, Julio, según se dice, tiene un momento culminante. ¿Aló? Sí, según se dice, eso tiene un momento culminante. ¿Aló? Sí. Adelante, Julio. ¿Aló? Sí, siga. Esto tiene un momento culminante cuando en el año 2010 el presidente Uribe manda a un embajador en la OEA a denunciar y presenta un mapa con coordenadas de los lugares en donde existen campamentos de la FARC en Venezuela. Y él declara que está dispuesto a eliminar esos campamentos, ¿no? Es decir, él hace, de hecho, una amenaza para agredir a Venezuela con ataques misilísticos, ¿no? Él no lo dijo de esa manera, pero quedó claro que era eso lo que quería decir. Claro. Ya en ese momento se realizan las elecciones de Colombia simultáneamente y queda electo el presidente Santos. Entonces el presidente Chávez, usando la diplomacia, manda al entonces canciller Nicolás Maduro a entrevistarse con varios presidentes importantes de América Latina para denunciar en privado las amenazas de Colombia y la posibilidad de una guerra en la frontera. Y envía también, y el canciller Maduro en ese entonces se entrevista con el gobierno de Chile, se entrevista con el gobierno de Brasil, se entrevista con el gobierno de Argentina y otros gobiernos, pero también se entrevista con el parece otro presidente electo, Juan Manuel Santos, ¿no? De tal manera que el presidente Chávez, a través de la diplomacia, logra neutralizar la amenaza de Uribe y esa amenaza no se concreta. Por eso el presidente Uribe luego ha confirmado esto diciendo que él tenía preparado un ataque militar contra Venezuela, que lo que pasa es que le faltó tiempo, ¿no? Sí. A eso el presidente Chávez le da una respuesta, ¿no? Que no sé si se podrá decirlo, pero lo que el presidente Chávez dijo fue que no le faltó tiempo, que lo que le faltaron fueron cojones, ¿no? Sí. Excusen la expresión, ¿no? Pero tal cual así es la historia, ¿no? Bueno, esa ha sido la situación en la frontera. Ahora, eso se agravó porque hace más o menos 2 años se incrementó la penetración de paramilitares, pero se complica entonces porque desde Miami, haciendo un puente de Miami, Bogotá y Colombia, ¿no? Los opositores al gobierno bolivariano, resueltos a derrocar el gobierno, entonces decidieron impulsar la guerra económica. Para que los cuales hicieron lo siguiente: uno, usaron un decreto que en 2002 aprobó el presidente Pastrana, que Venezuela lo ha venido denunciando de esa época, pero el gobierno colombiano nunca ha querido echar para atrás ese decreto. ¿Qué establece ese decreto? Una cosa absolutamente normal, y es que le da una relación, en Colombia circula libremente el bolívar, ¿no? Sí. Y es el único país, claro, por las relaciones comerciales entre los dos países, ¿no? Y en Colombia, el Banco Central de Colombia, el Banco de la República, tiene establecido una tasa de cambio entre el bolívar y el peso de 200 pesos por un bolívar. Eso hace en todo el territorio colombiano. Pero desde 2002, para la frontera con Venezuela, se estableció que las casas de cambio de empresas privadas podían establecer libremente el tipo de cambio que a ellas les parezca conveniente. Es decir, el gobierno de Colombia le cedió su soberanía monetaria en la frontera a empresas privadas, y por la vía esas empresas privadas penetraron
varios empresarios líderes de la oposición venezolana, y organizaron un sistema de cambio para desestabilizar el bolívar y especular con el dólar. Y lo han logrado. Venezuela denunció esto, y lo han logrado. Venezuela denunció eso reiteradamente sin que el presidente Santos tomase ninguna medida. Eso ha continuado creando serios problemas en la economía venezolana, porque ¿qué es lo que hacen? Que además la razón de la frontera de un tipo de cambio diferente, porque entonces en la frontera, mientras que si tú haces un cambio de bolívares por pesos en Bogotá, te dan 200 pesos por un bolívar, ¿no? En la frontera te dan 5. Wow. Lo cual determina que tú tienes que tener más bolívares por peso. Wow. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos necesitan capturar bolívares, porque con esos bolívares comenzaron a comprar los productos subsidiados que se venden en el mercado venezolano. Entonces Julio, agregando ahí, los productos pasan de manera casi normal para el otro lado de la frontera, y Venezuela entonces no tiene de esos productos. Entonces fíjate, eso provoca escasez en Venezuela, porque sí, entonces opera lo que se llama el contrabando de extracción. Es decir, esos productos atraviesan ilegalmente la frontera con Colombia, porque no es que ellos los importan, porque si los importan tienen que pagarlo al precio, a un precio determinado, ¿no? Y tienen que operar con el tipo de cambio legal, sí, en todo Colombia menos en la frontera, del bolívar por el peso, sino que ellos establecen un cambio distinto en la frontera, se apropian de una cantidad de bolívares con la que usan para comprar en el mercado interno y pasarlos de contrabando para Colombia. Entonces ocurre que en Colombia, en Bogotá, ¿no?, libremente en tiendas públicas se venden estos productos que han llegado ilegalmente a Colombia. Entonces ellos los venden por el triple, el cuádruple, lo multiplican hasta por 8 veces lo que les cuesta en sí, Venezuela. Y entonces es una fuente de ganancia para estos comerciantes que cometen fraude todo el tiempo, y esas ganancias en bolívares luego las convierten en dólares en Colombia, ¿no? Pero sí, además de eso nutre todo el mercado de la frontera colombiana de productos de calidad, que son los que se meten de contrabando en Venezuela. Entonces no solo es que se opera la venta pública legal de productos ilegales, sino que además se utilizan para abastecer el mercado interno de Colombia, con lo cual le resuelve una situación interna a Colombia, porque Colombia entonces resuelve su crisis interna de abastecimiento, sí, provocando desabastecimiento en Venezuela, ¿no? Entonces, como tú comprenderás, es una suma de hechos delictivos que no son de ayer. Sí. Usted lo de 2002, ¿no? Y que el presidente Chávez se vio obligado a enviar 10 batallones a la frontera, ¿no? Entonces es un problema que tiene tiempo, y actualmente no había otra posibilidad ante el silencio del gobierno de Colombia, ante la inacción del gobierno de Colombia, que tomar esta medida de cierre de la frontera, lo cual por supuesto afecta el contrabando, ¿no? Y además le ha provocado serias pérdidas a los comerciantes colombianos y a los que están en Miami, que son venezolanos, enemigos del gobierno venezolano, que están en Miami con el apoyo de Estados Unidos, y desde Miami han fomentado esa operación contra la economía venezolana. Entonces, desestabilizando al bolívar, encareciendo el dólar, provocando desabastecimiento del mercado interno, de tal manera que incluso los comerciantes venezolanos se han sumado a esa campaña de contrabando, porque a ellos les resulta más beneficioso, en lugar de vender en los mercados de Venezuela esos productos, ellos se suman a la venta de esos productos en Colombia, ¿no? Porque es una operación unificada entre la oposición venezolana, por lo menos el liderazgo de la oposición, sí, venezolana, el liderazgo de la oposición venezolana que está en Miami,
y los comerciantes colombianos, que son representantes de la oligarquía colombiana, del capital colombiano. Todo es una operación simultánea para derrocar al gobierno bolivariano. Uribe se trasladó incluso a la frontera. No te oigo. Uribe se trasladó a la frontera, incluso se trasladó a la frontera. Entrecortado. Sí. Se oye entrecortado, no te oigo. Ex embajador, ¿me escucha usted bien ahí? Sí. No oigo nada. No, okay. A ver, deje algún momento, por favor. Entonces, algo tienen el sonido ustedes allá porque no oigo nada. Ok. Ahí se escucha. Ajá. Ahí no escucha. Julio. No, te escucho, pero no entiendo lo que me dices. ¿Ahí me escucha usted, Julio? Habla para ver si logro entender lo que me dice. Habla lentamente. Ok. Uribe fue a la frontera y lanzó un discurso donde llamaba a los pobrecitos Corina Machado y Leopoldo y demás, que eran unos jóvenes que estaban queriendo que Venezuela fuera diferente y demás. O sea, ese fue uno de los piropos que él tiró en el discurso. Pero con esto, él lo que hace es que rectifica lo que ya sabemos, el trabajo que él viene haciendo en la frontera con los paramilitares. Uribe era aquí un funcionario del Chase y renuncia para irse a Colombia a trabajar en la política, a trabajar en el derrocamiento del gobierno de Venezuela, porque ese es su objetivo final. Y entonces alguien decía en el internet, que a unos comentarios, que parece que el gobierno de Venezuela no se estaba dando cuenta de esta situación, porque el hecho de que se estuviera ese contrabando tan evidente de la frontera y no hacían nada, finalmente el cierre de la frontera ha determinado que realmente había un problema mucho mayor y que ahora va a haber posibilidad de que se resuelva. Ahora, la preocupación es, después de que pase este proceso, ¿cuál sería los pasos que daría el gobierno de Venezuela para mantener esa frontera limpia y fluida, sin narcotráfico y sin contrabando? El presidente Maduro anunció claramente que mientras Colombia no tome medidas para impedir la venta libre en Colombia de los productos que pasan de contrabando, mientras no derogue el decreto que permite establecer un tipo de cambio distinto del bolívar por el peso en la frontera, no se levantará el cierre en la frontera. El límite que se estableció por ahora son 60 días. Sí. Ahora, eso puede prorrogarse, es decir, ese es un problema cuya solución inmediata depende totalmente de Colombia. Ahora, yo quiero decirte qué es lo que está detrás de esto, ¿no? Porque podemos distraernos con lo que está pasando en los hechos en la frontera, pero es que eso es mucho más grave. Sí. El problema es que quien está manejando esto de fondo es el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos intentó desarticular, de hecho derrocar al gobierno de Venezuela cuando Obama lanzó la orden ejecutiva que ya conocemos, sí, declarando a Venezuela un enemigo de la seguridad de Estados Unidos y una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos, y declaró una emergencia nacional en Estados Unidos, como comprenderás, hecho sumamente grave. Sí. Y Estados Unidos aspiraba a no llegar a la cumbre de Panamá. Tú debes recordar que tocó un mes más o menos antes, quizás un poco más, antes de la cumbre de Panamá, se reveló un golpe de Estado en Venezuela, que tenía preparado bombardear el Palacio de Miraflores, bombardear varias zonas estratégicas de la ciudad de Caracas y derrocar al gobierno. Esto, por supuesto, si hubiese ocurrido, de pronto se suspende la cumbre de Panamá, o la cumbre de Panamá se hace en otras condiciones sin el gobierno de Venezuela. Pero resulta que eso no funcionó, el golpe fue revelado y finalmente la región, salvo Estados Unidos y Panamá, en el caso de la OEA, votaron en contra de la resolución del presidente Obama. Entonces, fíjate, el presidente Obama se vino equivocando porque tomó medidas que obviamente ponían al continente en contra de Estados Unidos, porque es muy difícil
en la región latino-caribeña post Chávez, después que Chávez estableció Petrocaribe, la CELAC, UNASUR, el ALBA, lograr que un país de la región se pronuncie a favor de Estados Unidos contra ese país. En eso Estados Unidos se equivocó. Entonces, ¿qué está haciendo ahora? Ahora está provocando un conflicto entre países de la región, sí, en los cuales cuando Estados Unidos lo impulsa, no aparece. Entonces parece esto un conflicto de Venezuela y Colombia. Esa es la forma como se presenta. Pero en verdad, lo que hay es una maniobra en la cual se ha sumado el presidente Santos para derrocar el gobierno de Venezuela. Por eso es que tú debes saber que el día miércoles pasado, en la ciudad de Cartagena, una reunión de la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, sí, con la canciller de Colombia, la señora Holguín, y llegaron a acuerdos positivos, ¿no? Sorprendentemente, ese día en la tarde, después de esa reunión, el presidente Santos dio una declaración donde no lo digo, pero desconoció los acuerdos a los que se había arribado, claro, y puso el rojo vivo de nuevo la situación. Es decir, el presidente Santos está actuando de tal manera que no le va a buscar arreglo a esa situación. Él planteó que lo va a llevar a UNASUR, está bien, y ya el presidente Chávez hizo una propuesta para UNASUR, luego él tomó rápidamente la iniciativa, porque lo importante es que el gobierno de Venezuela, como tú señalaste, de un tiempo largo para tomar decisiones radicales, ahora debe responderlo rápidamente. Ahora, yo quiero explicarte rápidamente por qué el gobierno esperó. El problema es que Venezuela es uno de los garantes del proceso de paz en Colombia. sí, Y el gobierno de Venezuela está muy claro que en esto, otro de los asuntos que tengo es la paz en Colombia, porque ni Uribe ni la oligarquía colombiana mayoritariamente quieren la paz en Colombia, porque se están beneficiando de la guerra, se han beneficiado toda la vida de la guerra. claro. Entonces, hasta ahora el presidente Santos había estado en general a favor del proceso de paz, pero es posible que el presidente Santos haya cambiado de opinión, y es posible que esto se esté llevando por delante. Que lo hayan hecho cambiar de opinión, doctor. Entonces, lo que ocurre es que el presidente Maduro cuidadosamente estaba manejando este problema con Colombia, porque el presidente Maduro sabe que está en riesgo la paz en Colombia. Y el riesgo de la paz en Colombia es un riesgo para toda la región, sí, pero particularmente para el gobierno de Venezuela. Julio. Entonces, por esa razón también. Ajá. Julio, es bueno que nuestra audiencia sepa que en Venezuela hay 5.600.000 colombianos que viven. Sí, no solo eso, sino que todos están atendidos por las misiones sociales en Venezuela. Sí. Todos reciben educación gratuita, salud gratuita, han recibido viviendas gratuitas. Es decir, la protección social que tienen los colombianos en Venezuela es igual a la que puede tener cualquier venezolano, porque además eso ha revelado la nacionalidad. Sí. Tiene la nacionalidad colombiana y tiene la nacionalidad venezolana, porque la Constitución de Venezuela permite la doble nacionalidad. Entonces ellos pueden ser colombianos y venezolanos a la vez, y ellos, la mayoría, son venezolanos y colombianos. Un buen grupo de ellos se ha manifestado a favor del gobierno de Venezuela. Ahora, también hay en Venezuela una gran cantidad de colombianos ilegales, ¿no? Sí. Entonces, esos colombianos ilegales que han sido localizados en la frontera han sido deportados. Sí. Y obviamente todo país, que incluso en Estados Unidos tú lo sabes perfectamente, el que aparece como ilegal pues lo deportan, y lo deportan violentamente. En esa operación hay miembros de la Cruz Roja, hay miembros de organismos de derechos humanos, es decir, hay la mayor observación en el plano de los derechos humanos de lo que está ocurriendo en la frontera. Lo que pasa es una frontera que durante años, décadas, se llenó de paramilitares, se llenó de ilegales, sí, que trafican, que participan del contrabando, que participan del tráfico de drogas, pues por supuesto hay medidas fuertes, ¿no? Porque además hubo una emboscada contra el soldado venezolano, y recientemente hubo otro ataque en lo cual, no sé si ustedes lo saben, sí, en el ataque fueron detenidos varios paramilitares y detenido un jefe paramilitar, sí, que iba a ser entregado a Colombia.
¿no? O sea que todo eso está ocurriendo. Lo que pasa es que la información que sale es por una parte falsa, sesgada, y la información positiva no se publica. Sí, no, lo que se ve es los pobres viejitas, gente indefenso con su nevera en la cabeza, con su colchoncito en la cabeza, pasando el río. Eso es lo que nosotros vemos en el ¿sí? CNN, bueno, el claro, 41. Eso es lo que circula, pero es falso que haya habido alguna agresión a los civiles. Hay gente ilegal que, por supuesto, ubicada en la frontera. ¿Por qué se quedó en la frontera? Porque no terminó de entrar a Venezuela, cuando aquí hay, como tú le dices, 5.600.000 colombianos que reciben todas las protecciones, ¿no? ¿Por qué se quedó ahí? ¿No? Entonces tengo una zona que tradicionalmente es una zona de paramilitares, una zona de colombianos ilegales, y por supuesto lo que es tratado de deportarlo, y deportarlo en las peores condiciones, como se sabe claramente que ocurre, ¿no? Sí. Ese embajador, el expresidente Uribe, ahora senador, ¿está abonando a la problemática o realmente piensa usted que ayudará a distender este problema? Bueno, no, pensar que lo va a distender es imposible, porque él es el autor de todo eso. Incluso, como él declaró oficialmente, públicamente lo dijo él le faltó tiempo para invadir Venezuela. Sí. Es decir, es un factor de guerra. Además, él es un narco paramilitar y narcotraficante reconocido por la CIA y por la DEA, ¿no? Entonces, él tiene un expediente en Estados Unidos por tráfico de drogas. Ese es un chantaje que tiene. Él no se puede devolver. Está convicto como traficante. Tiene expediente por la CIA, tiene expediente en Estados Unidos, y él lo sabe. Sí, pero no salen a buscarlo porque él está haciéndole trabajo. Bueno, él hace el trabajo en nombre de Estados Unidos, en nombre de todas las bandas de narcotraficantes. Sí. Chávez lo dijo, que es un buen mafioso, un buen mafioso, se lo dijo Chávez. Sí. Y qué bueno que se lo dijo. Bueno, no, sí, él es un mafioso, José Chávez. Julio, para terminar con la entrevista, ¿cuál es, en términos de perspectiva, cómo usted ve que las cosas van a ir caminando en función a lo que está... Esto está complicado. Porque la solución de Colombia, el presidente no lo dijo claro, tiene que prohibir el tráfico ilegal del contrabando en puestos de venta pública en Colombia. Eso es absurdo. Supongo que yo me estoy comprando unos productos en Estados Unidos, entonces voy a mercado a venderlos. Sí. ¿Lo va a permitir el gobierno de Estados Unidos? Obviamente no. Bueno, y si lo permite, está ocurriendo un delito, que es cómplice de la soberanía de un delito. Pues. Bueno, Julio, nosotros tenemos una experiencia de un señor que estaba vendiendo cigarrillos sueltos aquí en Nueva York y lo mataron justamente porque es un delito. Él está vendiendo cigarrillos en la calle. Bueno, por eso es un delito, claro, que no es para que maten a la gente, pues. Sí, pero estoy diciendo que para comparar esta situación. Bueno, eso es lo que hace en Estados Unidos, lo que hace cualquier país del mundo. Sí. Cualquier país del mundo encuentra a la gente vendiendo productos del contrabando, como el contrabando es ilegal, pues lo detienen. Claro. Y si es extranjero lo puede deportar. Claro. Sí. Bueno, siempre es grato, Julio Escalona, conversar con usted, porque usted siempre tiene la información ahí en la mano. Vamos a continuar. Bueno, gracias a usted por llamar. Sí, vamos a continuar con usted viendo el panorama. Un abrazo le da para el pueblo de Puerto Rico. Y ahora vamos a celebrar ahora en septiembre el grito de Dolores. Sí. Están preparando unos actos aquí oficiales del gobierno venezolano para celebrar ese acto tan importante en la historia de Puerto Rico. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Así es.